Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que estén muy bien y volvimos un viernes en nuestro horario, ¿sí? Nuestro día, nuestro horario. Teníamos que continuar, ¿sí? Vamos a continuar módulo 2 que vi que en el grupo preguntaban si es módulo 2 es metodologías, que va a ser un poquito extenso, ¿no? Si ustedes van siguiendo el programa, que son todos los contenidos, los vamos a ir rigiendo en base a ese programa, ¿sí? Después que terminemos metodología, vamos a continuar con trastornos, ¿sí? Ahí vamos a ver, bueno, todos los tipos, más que todo vamos a hacer hincapié en aquellos que son alimenticios, que muchas veces nos da, bueno, nos da trabajo, ¿no? Desde nuestra área, identificar más que todo niños que están pasando en algún proceso de desnutrición y con todos los tipos, ¿no? De desnutrición que tenemos. Algunos que son muy, muy graves, ¿sí? Se da más en niños y también en las personas tal vez más grandes, ¿sí? En los gerontes, que sabemos decir, ¿sí? Pero no nos adelantemos, vamos despacito, ¿sí? Así vamos conociendo todas estas metodologías para una pronta aplicación, ¿sí? Que les va a significar hacer como una especie de, no digo tesina, ni tampoco digo una tesis porque sería muy, muy grande. Un pequeño trabajo monográfico, tal vez, de aplicación, ¿sí? Que a mí me gustaría que hagamos tal vez, ya que no sé si todos pueden participar, ¿no? Una vez en vivo, ¿no? Hacer un pequeño evaluativo, así, que lo he realizado en su momento. Y está muy bueno porque no solo hablo yo, sino también comparten ustedes lo aprendido o aquello que quisieran realizar, ¿sí? Luego cuando ejerzan. Vamos a comenzar, ¿no? Con los registros, ¿sí? Este también va a ser una documentación o un informe, ¿sí? Un escrito, donde nosotros vamos a poder visualizar tres etapas, ¿sí? Vamos a tener la observación, planificación e intervención. Teniendo como en cuenta aquel problema, ¿no? Donde nosotros lo hemos identificado. Vamos a diseñar, vamos a ver cuál sería la mejor metodología que podríamos implementar en esa situación. Y cuando vamos a intervenir, vamos a participar nosotros o tal vez nos acompaña un equipo interdisciplinario. Algunas veces lo hacemos de manera individual y después que nosotros elaboramos el informe, vamos distribuyendo a aquellos profesionales que nos podrían ayudar, ¿sí? Fíjense que decimos que en este caso nosotros vamos a hacer una mirada profesional particular, o sea, es nuestra mirada. Todo lo que nosotros vamos a ir observando, vamos a ir pudiendo sacar fotos, ¿sí? Porque tenemos varios métodos, fíjense acá, hay algunos que son, todos van a ser sociales, por supuesto, pero van a ir variando la modalidad. Escritos, ¿sí? Tal vez son los que nos llevan más tiempo. Fotográficos para tener una prueba, es real esto. Miren, esto está sucediendo en tal hogar, en tal institución. Y después es muy importante los registros audiovisuales, ¿no? Tenemos aquellas personas donde nosotros podemos, ¿no? Realizar una especie de entrevista, una conversación, donde marque más todavía una prueba, ¿sí? Estos son fenomenales. Y más hoy, las herramientas que tenemos de los teléfonos, ¿sí? Bueno, yo creo que nos ayudan muchísimo en nuestro trabajo. Acá van a tener algunos que sería como una especie de explicación, ¿sí? Cuando ustedes tengan que elaborar ese trabajo, puedan agregar un poquito más de esta información. Fíjense, tenemos estos registros escritos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ellos son los más antiguos,
¿sí? Hace tantos años que venimos trabajando, ¿no?, de esta manera. ¿Y cómo sería la modalidad? ¿Qué podrían registrar ustedes en estos escritos? Decimos que es una trayectoria social, o sea, contar una pequeña descripción de aquella situación donde ustedes van a agregar acciones que consideran necesarias realizar, ¿sí? Por eso decimos que hacemos una especie de reflexión profesional, ponemos en práctica todo lo que nosotros como trabajadores sociales podemos brindar a esa situación, ¿sí? Este es muy antiguo, pero no es que lo abandonamos, no lo vamos a abandonar porque es nuestro propio trabajo, ¿sí? Podemos agregarle, si la situación amerita, porque necesitamos, ¿no?, respectivas pruebas, agregar fotos, ¿sí? Imágenes de aquellas situaciones, tal vez muy complicadas, y decimos contextos, o sea, lugares específicos. Esto está muy bueno también, ¿no? Donde necesitamos, supónganse, tenemos registros de un abandono de personas, ¿sí? Que se da bastante, ¿no? Nosotros conocemos esa situación, planificamos cuál sería el método a utilizar y nos presentamos, ¿sí? Por supuesto que antes de esto hay un trabajo previo, ¿no?, para poder llegar a esa situación. Algunas veces nos acompaña, en este caso, el servicio de la policía, ¿no?, porque ellos muchas veces son los encargados de encontrar a estas personas, de hacerles tal vez unas pequeñas preguntas, y nosotros vamos a tener que comprobar si es realmente esa situación, porque tal vez esa persona está pasando por un trastorno, ¿no?, psicológico o psiquiátrico, ¿sí? Y debemos prepararnos para ese momento. En esos casos nos acompaña un psicólogo o un psiquiatra, ¿sí? Para nosotros saber manejar la situación, y ella manejaría estos aspectos, ¿no?, de trato, y nosotros iríamos en busca de investigación, por así decirles, ¿no? Porque en realidad nuestro trabajo sería una especie de investigación para poder actuar. Sí, podemos agregar los registros audiovisuales, donde en este caso serían videos, ¿sí? Registrar con nuestros teléfonos, o tal vez tenemos teléfonos que son propios de la oficina, ¿no?, de los registros donde ustedes trabajen, ¿sí?, u organismos, y nos pueden prestar, ¿sí? Normalmente usamos los nuestros, ¿sí?, porque es el que tenemos más acceso. Hay una forma de poder dividir a esos registros, ¿sí? Fíjense cómo deberíamos realizarlo. Ahí lo van a poder ver todo el proceso, ¿no?, cómo sería y cómo lo deberíamos considerar nosotros. Ahí se los comparto. Ahí está. Así me sigue. Son varios los pasos, ¿no? Por eso hay que ir despacito, desglosando. Vamos a dividir, fíjense, en una historia social, sería la primera situación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a iniciar con la búsqueda, ¿sí?, de tal vez es una persona, en este caso, donde nosotros sí o sí vamos a incluir estos aspectos, ¿no? La parte social, o sea, cómo la persona, si vive sola o tal vez está acompañada, en qué, cuál es la forma de vida que tiene, ¿sí? En la parte económica, nosotros vamos a considerar, esa persona tiene tal vez los medios para abastecerse sus necesidades primarias, ¿no?, que serían la alimentación, ¿se acuerdan? Bueno, salud, vivienda en ese caso. Culturales, ¿cuáles serían aquellos, eh, podemos decir, educación, ¿no?, instrucción que pueda tener esa persona? Y hacemos,
¿no? Un estudio muy básico en ese momento para diagnosticar si la persona presenta alguna enfermedad, alguna patología, algún trastorno, ¿sí? Y conocemos esa historia. Luego tenemos una ficha social. Bueno, acá nosotros, ¿qué vamos a incorporar? Datos personales, ¿sí? Sería apellido, nombre, DNI, domicilio, y si tuviese tal vez algún número de contacto, lo vamos a agregar. Luego tenemos aquí un informe social. En este caso sería esa observación que han realizado ustedes en ese momento, en ese contexto, ¿sí? Donde ustedes van a hacer un pequeñito diagnóstico, ¿sí? Que sería una descripción. Y podrían hacer también aquellas recomendaciones que ustedes, como trabajadores sociales, podrían realizar en esa situación, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos muchas veces? Dividimos, o tal vez si somos muy actualizados, tenemos en acceso una tablet, ¿sí? O tal vez manejamos algún documento, ¿no? De Word, ¿no? Y no queremos utilizar manuscrito, podemos dividir una hoja, ¿no? Donde colocamos los datos personales y luego vamos haciendo esta especie de recomendación. Por supuesto que eso es para nosotros, ¿no? Es para luego tener que hacer un informe general, ¿no? Y no olvidarnos de ninguna situación, ningún detalle, nada, nada, ¿no? Ese es un método que, bueno, que se utiliza ya hace un tiempo, ¿sí? Si a ustedes les útil, lo podrían realizar, ¿sí? Lentamente vamos incorporando las nuevas tecnologías, ¿sí? Que nos permiten realizar nuestro trabajo más rápido, dejar muchas veces de escribir, ¿sí? Y muchas veces eh, hablado es mucho más sencillo. Dice aquí, tenemos cómo ustedes, ¿no? Desde nuestra área, podríamos utilizar estos registros, ¿sí? Todos van a ser para documentar alguna situación. Por eso es una metodología que va dirigida a una situación que debemos ayudar o interceder. La primera utilidad que le podríamos dar es documentar una intervención, o sea, una participación donde nosotros podríamos registrar hechos, situaciones que nosotros nos han encomendado realizar y tal vez ya hicimos una visita, ¿no? Pero no pudimos todavía completar esas situaciones. Vamos a analizar cuáles son los problemas realmente, ¿no? Vamos a tener acá datos, decimos, relevantes de nuestra práctica en esas recomendaciones que nosotros vamos a considerar, ¿sí? Eso siempre lo vamos a tener presente. Después, fíjense, acá hablamos de una comunicación de esa intervención. Yo dije que siempre nuestro trabajo lo vamos a hacer acompañando o con un equipo interdisciplinario. Sí, 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 acá nosotros nos van a ayudar a resolver esa situación o ese caso que tenemos que realizar. Luego podemos tener una tercera situación también para evaluar el progreso, o sea, el seguimiento de ese caso que nosotros iniciamos, pero tenemos que conocer si realmente se está llevando adelante lo que nosotros hemos propuesto, o tal vez si ya llegamos a una solución, esa persona cambió, ¿no? Su vida, tiene un buen bienestar, o tal vez no, ¿sí? Muchas veces vemos, fíjense, avances sería lo favorable, retrocesos, que muchas veces lo hemos observado y tenemos que seguir, ¿no? Ayudando a esa persona, ¿sí? Tal vez en este caso vamos a necesitar otros equipos, ¿no? Otras profesionales que nos ayuden, ¿sí? Puede ser.
Normalmente podemos realizarlo, ¿sí? Pero determinadas situaciones necesitamos algunas veces médicos, ¿no? Que nos puedan ayudar a manejar esa situación. Y en algún momento podemos solicitar la presencia de algún familiar si tuviese, ¿sí? O podemos pedir a alguna persona no vecina que conozca y que tenga más, bueno, que tenga una visión tal vez más cercana de lo que nosotros podríamos haber observado, ¿sí? Sí, se da, pero hay que ver si es verdad también. Podemos corroborar esa situación. Podemos justificar el tratamiento, o sea, todo lo que nosotros venimos haciendo, si hemos tomado muy buenas decisiones o tal vez tenemos que replantearlas y realizarlas de otra manera. Reflexionar sobre la práctica sería si nosotros analizamos esa situación, la iniciamos con una metodología, después decimos, bueno, no, este caso nosotros lo vamos a tomar de otra manera para poder llegar a esa persona, ¿sí? Muchas veces nos cuesta demasiado. Yo siempre dije la cercanía que debemos tener hacia esa persona, a ese grupo o a aquel contexto donde nosotros debamos interceder. Debemos promover la continuidad de la atención. Esto es muy importante, ¿no? Que no se corte, que si nosotros no encontramos una solución, lo dejamos, abandonamos. No, no, no. Es necesario seguir participando. Es muy parecido al seguimiento y a la evaluación, ¿sí? Eso es muy bueno realizarlo. Y más no por que la persona pueda solucionar o mejorar su situación, sino también nosotros, ¿no? Que podamos dar lo mejor como persona, como trabajador social también, que es bastante gratificante, ¿sí? Después, rendición de cuentas. En este caso, nosotros vamos a tener que elevar esos informes ante tal vez organismos, ante nuestros superiores, ¿sí? Ese sería una rendición de cuentas de cómo hemos realizado el trabajo y pueden ser, fíjense, vamos a tener administradores o personas que nos acompañan. Interesadas serían aquellas que forman un equipo y que nosotros somos dependientes en ese caso. La verdad que todos somos dependientes de un organismo, ¿sí? Más allá del trabajo que podemos realizar, somos dependientes, ¿sí? Si pudiéramos hacer un trabajo de manera individual, eh, es bastante complicado, ¿no? Desde nuestra área, tal vez si lo hiciésemos como docentes, ¿sí? Allí podríamos hacer un trabajo totalmente educativo, ¿no? Pero si nosotros queremos trabajar para las personas como es realmente, bueno, cambia la situación. Podemos trabajar como docentes también, ¿sí? Sí, sí se puede, pero hay que tener un requisito, que es la parte pedagógica, ¿sí? Que muchos a los profesionales, a los técnicos, se brinda esa posibilidad de que realicen esa parte pedagógica para poder enseñar, ¿sí? Pues tenemos proteger los derechos de los usuarios. Bueno, nosotros acá tenemos que avalar, ¿no? Ayudar a las personas y que ellos conozcan muchas veces los derechos que ellos tienen, ¿sí? Hay que conocer también la instrucción que puedan tener, la formación. Capaz que es personas que directamente no conocen, ¿sí? Cuáles son sus derechos que tienen, ¿sí? Bueno, acá también hay que hacérselos, bueno, hay que hacérselos conocer y que, bueno, que se los tomen en cuenta. Acá tenemos como investigación social. Bueno, nosotros acá el fin que tenemos, bueno, va a ser recopilar toda la información, no
de la parte numeral, dijimos, ¿no? Iba a ser todo a través de cualidades, ¿no? O un pequeño detalle de esa situación. Podemos generar, decimos, una hipótesis. Sí, puede darse, todavía no hemos podido corroborar realmente, ¿no? Para luego iniciar las respectivas investigaciones, ¿sí? Sería como un pequeño diagnóstico de una situación, ¿sí? Allí sería el primer paso que haríamos, sí. Luego, fíjense acá, un desarrollo profesional. Bueno, es nuestro acá. ¿Cómo hicimos nuestro trabajo? ¿Sí? Que también cuando logramos, ¿no? Llegamos a un proceso y pasamos por todas las etapas y le cambiamos la situación de vida, ¿no? A la persona, o tal vez pudimos hacer realidad una situación complicada, ¿no? Que tenga una institución, ¿no? Nos sentimos, yo digo, gratificados y hacemos una autoevaluación, ¿sí? De nuestro trabajo. Es muy oportuno hacerlo en cada intervención, ¿sí? ¿Cómo fue nuestro trabajo para ir mejorando, ¿sí? En esta parte yo sé que no estuve tan bien, la próxima podría utilizar esta otra metodología y me voy formando, ¿sí? Y voy adquiriendo lo más importante, que es la práctica, ¿sí? La experiencia que uno va teniendo en este ciclo, ¿no? Que es trabajar en nuestra área. Después tenemos este otro, que también es un informe, ¿sí? Este informe, todos van a ser metodologías para documentar, ¿sí? El fin que tiene cada una de ellas es este, ¿sí? Pero nosotros acá, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, vamos a analizar y vamos a presentar una situación muy similar a la anterior. Vamos a trabajar a través de la búsqueda de mejora de una persona, de una familia que muchas veces se da, ¿sí? Donde podemos tener violencia, abandonos, tal vez acá abusos, ¿sí? Acá en familia vemos situaciones bastante complicadas, abandonos muchas veces. Acá la finalidad que ustedes tendrían utilizando este tipo de metodología sería que nosotros vamos a evaluar cuáles son las necesidades que tienen esas personas que necesitan nuestra ayuda, ¿sí? Y vamos a iniciar cuál sería la mejor intervención para llegar a una posible solución. Yo digo posible porque así inicia nuestro camino, ¿no? Todo es posible hasta que hacemos nuestro trabajo, ¿no? Y que lleva, bueno, un determinado tiempo, ¿sí? En este caso, nosotros le vamos a decir, ¿no? Que es un documento totalmente técnico, ¿no? Porque nosotros acá vamos a poner en práctica mucho de lo que nosotros sabemos, ¿sí? Y decimos técnicos porque vamos a utilizar, por supuesto, un vocabulario totalmente específico de nuestra área, vamos a tomar decisiones, ¿sí? Vamos a proponer también posibles soluciones. Fíjense, es una herramienta clave. Yo digo que es la más utilizada porque es muy sencilla, ¿no? Realizar un pequeño informe. Es como una especie de resumen también, ¿no? Pero en este caso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, sería la primera etapa la que vamos a iniciar en un informe. Es un producto de un proceso de diagnóstico. Es la primera visita que hicimos, ¿sí? Observamos, tal vez si quieren pueden tener fotos, ¿no? Para poder hacer más completo su trabajo. Fíjense, hacemos una pequeña investigación cualitativa, lo que podemos observar, pero es muy acotada, muy breve, muy resumida, ¿no? Y en este caso
fíjense que, como les dije, tiene un carácter totalmente técnico y específico. Vamos a conocer esa situación que están pasando, bueno, grupo de familia, persona, comunidad, si así fuese, ¿sí? Fíjense, se recoge y se analiza y se presenta esa información. Nada más, ¿sí? No hacemos ningún agregado más en este caso, en esta metodología. Pero hay una forma de hacerlo. Yo dije que era muy acotada, ¿verdad? Bien, miren cómo debería incluir los pasos para hacer un pequeño informe. Ahí lo van a poder ver. Fíjense, vamos a tener la identificación de ese grupo familiar o tal vez la persona. O decimos comunidad, ¿no? Puede ser un barrio, dependerá el lugar a donde ustedes tengan que informar. Vamos a hacer un registro, ¿no? Una pequeña descripción de pequeños antecedentes habitacionales. ¿Cuáles serían, no? Ellos relacionados a la vivienda, la estructura, cómo es la vivienda que residen esa persona, ¿sí? Vamos a comentar cuáles son los vecinos, si tal vez tienen algún contacto con ellos o no, una pequeña descripción, ¿sí? Luego tenemos antecedentes de salud. Bueno, acá nosotros necesitamos conocer cuál es la situación que tiene la persona, ¿sí? ¿Cómo la vamos a obtener? A través de un pequeño diálogo, ¿sí? O tal vez muchas veces las personas más grandes son las que más nos cuentan. Si nos cuentan los estudios que se hicieron, el médico, cuando fueron, que no los atendieron, lo estuvieron esperando, te cuentan todos los detalles, ¿sí? Bueno, nosotros también nos sirve. Hacer una pequeña descripción de la problemática, ¿no? A ver cuál es realmente, ¿sí? A nuestro parecer. Fíjense, es una opinión profesional en este caso. Y hacemos una pequeña valoración. Acá, ¿qué sería? Vamos a analizar la situación y las posibles intervenciones que podríamos realizar nosotros, ¿sí? Una segunda visita, si necesitamos en este caso, en cuanto a la salud, observamos que esa persona no está siguiendo un tratamiento, tal vez no tiene una medicación, o tal vez en cuanto a la vivienda, es una vivienda que no tiene ninguna comodidad que necesita la persona, ¿no? Hacemos una pequeña recomendación, ¿sí? Esto se usa muchísimo, ¿sí? Bastante, es muy útil. Bueno, acá tenemos algunos aspectos más como para tener mucha información, ¿sí? Que es bueno, cuando más información tenemos, vamos a hacer un trabajo mucho más profundo. Fíjense acá, nos permite organizar la información de manera sistemática y coherente, o sea, a través de un seguimiento, ¿no? Consecutivo. A nosotros nos va a permitir tener un contacto bastante comunicativo con las personas implicadas, sí. Y también luego vamos a poder comunicarles a los profesionales que nos ayudan en este caso. Fíjense, nos permite realizar nuestro trabajo con eficacia, o sea, de una muy buena manera. Y luego, cuando tenemos que rendir cuentas o mencionar a nuestros superiores, este trabajo es muy útil, ¿sí? Y siempre yo digo que cuando hacemos este informe es poner lo mejor de nuestra parte, que luego, con los años, nos permite a nosotros hacer un pequeño análisis de cómo fue nuestro desempeño, ¿sí? Que eso está muy bueno hacerlo. No solo quede solamente cumplo con mi trabajo, sino que también me voy a ir evaluando yo para mejorar. Eso también es bueno hacerlo, ¿sí? A través de esa matriz que yo les conté, que es
el FODA, ¿sí? Que lo pueden hacer si quieren ustedes de manera ahora particular en su vida, ¿no? Aquellas fortalezas que yo tengo, aquellas oportunidades que tengo y las estoy dejando pasar, aquellas debilidades, ¿no? Que debo trabajar, ¿sí? Y aquellas amenazas que las voy a tener constante y que tengo que sobrepasarlas, ¿sí? Es muy bueno hacerlo, ¿sí? Yo con mis alumnos a nivel secundario que también trabajo, sí, lo hago de manera semanal y ellos van viendo, ¿no? Y van mejorando aquellas debilidades, ¿sí? Háganlo en su vida personal, que es muy, muy, muy bueno, ¿sí? Tal vez no semanal, háganlo tal vez mensual, ¿no? Que es favorable. Fíjense acá la importancia del informe social. Todo lo que nos permite es fenomenal. Fíjense, facilita la intervención. Claro, porque es amplio, ¿no? Es profundo el trabajo que vamos a hacer. Vamos a poder entender, bueno, las situaciones las vamos a poder planificar de una manera efectiva, ¿sí? Porque vamos a puntos necesarios de nuestro trabajo. Bueno, brinda información relevante y toda la información que nosotros podemos recoger es relevante porque es real, ¿sí? No es que nos han contado, no, la hemos escuchado, es verídica, como se dice. Permite que otros profesionales puedan tomar decisiones tal vez de manera conjunta, claro, claro, porque los vamos a necesitar que nos acompañen. Vamos a poder documentar este trabajo, claro que sí, y es un proceso de intervención que vamos a tener y vamos a obtener de aquellos resultados favorables a través de ese seguimiento, ¿sí? Hasta llegar, por supuesto, a una finalización. Esto es lo más importante, fíjense, contribuye a la defensa y a los derechos de las personas, que hay que hacérselos conocer si no lo supiesen y nosotros podemos realizarlo. Ayuden a identificar las necesidades y es visible, ¿no? Recién se los dije, desde la parte de salud, desde la parte de vivienda, desde la parte social, ¿sí? Bueno, las podemos identificar y vamos a ayudar en este caso a que se pueda garantizar esos recursos que la persona está necesitando y que nosotros los podemos ayudar. Muchas veces son no solo lo material, ¿sí? Sino también ellos necesitan algunos servicios tal vez de salud, ¿sí? La parte, como les dije, médicos o la parte psicológica, ¿sí? Que también puede complementar con nuestro trabajo, ¿sí? Para fortalecer muchas veces la personalidad, ¿no? Que tiene la persona, sí, lo necesitamos. Después tenemos en este caso los tipos de informes sociales, son varios, fíjense, ahí los vamos a poder observar, aunque ustedes capaz que ya tenían el material y los han podido leer, me imagino, no sé. Bueno, los veamos igual. Los tipos de informes sociales, ¿sí? Acá vamos a tener informes que son externos, ¿no? Que en este caso van a ir dirigidos no a nuestro equipo, ¿sí? Sino puede ser como una especie de interconsulta, ¿no? Para llegar a un trabajo conjunto. Ese sí lo podríamos hacer. Informes administrativos, en este caso, los hacemos para, tal vez ustedes están trabajando en en una institución sobre adicciones, que nuestro trabajo lo podemos realizar allí también, ¿sí? Y ese trabajo es interno para conocer la vida de las familias, ¿sí? Y ayudar a esa persona que tal vez está haciendo una internación que es ambulatoria, ¿sí?
no es un internado en sí, ¿sí? Hoy, en este caso, lo que se está buscando es que la persona que tenga adicciones, ¿sí? Pueda ser insertada en la familia y si es posible dentro, fíjense lo que esto es, dentro de lo posible, que no permanezca tanto tiempo internado, ¿sí? Lo que se busca en una primera etapa, ¿no? Hasta que la persona pueda tal vez mejorar, establecerse, luego hacer las cercanías con la familia lentamente, ¿no? Para, bueno, que la familia nos acompañe en este caso. Informes de procesos de trabajos de caso. Bueno, acá nosotros vamos a documentar el trabajo que fuimos realizando, ¿sí? Decimos con especificando la situación que hemos trabajado o que estamos trabajando. Después tenemos los informes que son externos, ¿sí? Bueno, como se los dije recién, son aquellos que acompañan nuestro trabajo con otros profesionales, ¿sí? Que nosotros necesitamos para terminar o iniciar muchas veces nuestro trabajo. Fíjense, estos pueden ser cruciales, fundamentales. ¿Para qué? Para poder evaluar y cuando nosotros hacemos nuestra intervención, poderlos hacer de manera, bueno, continua y tomar, fíjense, ¿no? Una perspectiva, en este caso, externa, que necesitamos la opinión de médicos, psicólogos. Normalmente nosotros rondamos con ellos, ¿no? Médico, psicólogo, psiquiatra, depende, psicopedagogo, si trabajamos en una situación escolar, podría llegar a un terapista también, ¿sí? Podemos realizarlo, ¿sí? Dependiendo el área. Después acá tenemos otros, son muchos, vamos a mencionar en este caso 4 tipos más. Ahí los van a poder ver, en este pequeño cuadro que los integré a todos juntos. Vamos a ver, tenemos los primeros que son informes periciales, ¿sí? Ahí tienen los primeros, que en este caso, ¿quiénes los harían y qué tendríamos que colocar nosotros? Fíjense, es una evaluación de una situación de un menor, ¿no? Que está teniendo riesgo su vida, porque tal vez no recibe alimentación, ¿no? Bueno, nosotros acá necesitamos evaluar el entorno, la familia donde está, por qué ese niño tal vez está pasando esta situación de desnutrición, que es lo más común, ¿sí? Sería una especie de informe más detallado. Después tenemos estos, ¿no? Los informes médicos y psicológicos. Bueno, acá nosotros podemos necesitar la ayuda de un psicólogo donde realmente ellos van a evaluar, ¿no? La salud mental en ese caso y pueden mencionar la física. Nosotros podemos enriquecernos, ¿sí? Podemos ir conociendo este ámbito porque cuando uno estudia esta carrera, tiene algunas materias donde ve estos temas tal vez médicos, ¿no? Patologías psicológicas, ¿no? Bien profundas. Informes de instituciones. Bueno, acá nosotros vamos a necesitar tal vez registros que hayan quedado de esa misma persona que estuvo tal vez en alguna clínica de salud mental, ¿sí? Que muchas veces hacemos una interconsulta, ¿no? Para conocer
cómo fue el ingreso, cómo fue si estaba la familia presente o no, ¿no? Como para ir haciendo un seguimiento. Acá sí, fíjense que podemos hacerlo en la parte educativa, ¿sí? Eh, Muchas veces lo hacemos, ¿sí? En este caso, trabajan mucho más los psicopedagogos en esta área, ¿sí? Sí, necesita, el trabajador social puede actuar, pero conociendo tal vez la familia o por qué el alumno llega a esa situación, ¿sí? Este trabajo es de un psicopedagogo. Informes de terceros. Acá, yo les dije recién que en algún momento vamos a solicitar, ¿no?, que los vecinos, los familiares, ¿no?, nos puedan mencionar información que es muy, muy necesaria y que tal vez nosotros no la vamos a conocer porque, bueno, no somos parte y tampoco vivimos esa situación. Para terminar de cerrar estos informes, ¿sí? Fíjense, tienen muchísimos para que realicemos y ustedes en su momento puedan implementarlos. Pues tenemos acá, ¿cuándo podrían utilizar ustedes estos informes externos? Fíjense, acá yo les agregué algunas situaciones, ¿sí? Ahí las van a poder ver. ¿En qué momento serían? Bueno, yo dije que siempre es necesario hacer un seguimiento y una evaluación constante. Bueno, una de ellas es esa, poder complementar aquella información que nosotros hemos realizado, pero para tener una visión totalmente completa, ¿sí? General. Después, para poder fundamentar la intervención, sí, en este caso nosotros lo vamos a hacer para justificarla, ¿sí? Para dar la razón por qué nosotros elevamos este informe, por qué destacamos y mencionamos lo expuesto. Después tenemos derivaciones a servicios de terceros. En este caso, cuando nosotros solicitamos que esa persona sea derivada a tal vez a otro tipo de institución donde sea atendido por otros profesionales, ¿sí? O porque donde está no están los necesarios, ¿sí? Bueno, también. Y para hacer un apoyo en la toma de decisión judicial, que yo dije que nuestro rol muchas veces van a necesitar la parte legal, la justicia, nuestro trabajo, ¿sí? Vamos a acompañar. En este caso, supónganse que ahí tenemos que se ha vivido cuando se está por adoptar, ¿no? Tenemos la familia, está la familia identificada, cumple con todos los requisitos, ¿no? Y un trabajador social va a hacer una visita al hogar, ¿no? Para conocer las instalaciones, ¿no? Para luego hacer la llegada, un primer contacto con, bueno, con el niño o los niños, ¿sí? Bueno, en este caso, nosotros elevamos ese informe. Esto se utiliza muchísimo. Y en el caso de las tutelas también, ¿sí? Aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas, ¿no? Que necesitan un tutor, ¿sí? Para, ya sea para cobrar, ¿no? Que normalmente ellos reciben una pensión por discapacidad, ¿sí? Y alguien debe manejar todo todos sus bienes, ¿no? Y, bueno, que puedan, que se valgan sus derechos en ese caso, ¿sí? También participamos, ¿sí? Esto también es muy lindo, ¿no? Cuando
somos parte de los procesos de adopción, ¿no? Cuando visitamos a los posibles hogares, ¿sí? Para brindarles la posibilidad a niños, es hermoso. Es uno de los trabajos más lindos, ¿no? Donde debemos elevar informes desde muy detallados, ¿no? No solo de los posibles adoptantes, sino del entorno, ¿no? De las instalaciones, ¿no? Si las personas los niños en este caso, o adolescentes, ¿sí? Van a ser adoptados, puedan mejorar realmente su vida. Si no, directamente quedan en las casas hogares, ¿sí? Y donde ellos, para ser adoptados, tienen que tener una condición de adoptabilidad, ¿sí? Si no, en ese caso, los niños no pueden ser adoptados, ¿sí? O sea, no tienen a nadie, no tienen ni un familiar cercano que podrían hacerse cargo de ellos. Se da muchas veces. Estos informes también administrativos, decimos externos, ¿no? Nosotros los vamos a entregar o van a ser partícipes instituciones que son totalmente lejanas a nuestro trabajo, pero que realizamos, ¿no? Un trabajo conjunto. Ahí les coloqué algunos ejemplos, fíjense, pueden ser los tribunales o tal vez necesitamos de algunos organismos, ¿no? En este caso públicos, para completar nuestro trabajo. Después acá, fíjense, pueden tener una información, sabemos que toda información es relevante, ¿sí? Pero nosotros acá nos sirve para hacer derivaciones, sería el fin último que tiene este tipo de informes. Después tenemos la elaboración. Esto está muy bueno, está hermoso que lo conozcamos y más cuando lo llevamos a la práctica. Ahí lo van a poder ver. Esperen un poquito. Ahí está. ¿Cómo podríamos hacer nosotros la elaboración, no? ¿Qué debe incluir sería? Bueno, va a ir por pasos, ¿sí? En un primer paso tendríamos el propósito. O sea, ¿cuál sería el fin que nosotros buscamos? Fíjense, vamos a identificar el objetivo o fin es exactamente lo mismo. Aquí nosotros vamos a necesitar en este caso una solicitud de recursos, una derivación y un informe pericial para poder realizar este trabajo. Después vamos a tener los datos de identificación. ¿Qué serían? Datos personales, ¿no? Particulares, que yo recién se los he mencionado. Datos de contacto, si se tuviese, si no tal vez de algún familiar, ¿sí? Y datos de la institución que realiza ese informe. Tal vez sea una comunidad de adicciones, que normalmente o una casa hogar o un hogar de adultos mayores. Descripción de la situación. Bueno, nosotros acá llega nuestro momento de informar, ¿sí? Fíjense, situación social va a incluir los antecedentes que tal vez nosotros ya hicimos como una especie de interconsulta, podemos decir, ¿no? Si hubiese, ¿sí? Antecedentes, muchas veces recurrimos a denuncias policiales que podrían presentarse, ¿no? O antecedentes de salud también, ¿no? Y en este caso tenemos todos los recursos necesarios para iniciar esta resolución. Después tenemos otro paso, el análisis, ¿sí? Análisis de la situación que sería contemplar el camino, ¿no?
que vamos a llevar adelante. Y en este caso, ustedes podrían mencionar, en base a ese informe que hicieron, van a mencionar factores de riesgo que podría estar teniendo la persona, las necesidades que está viviendo, ¿no? La persona, la institución o tal vez el barrio. Acá tienen una especie de recomendaciones que yo les dije, podríamos nosotros informar, ¿sí? Es muy favorable hacerlo, ¿sí? Para que quede impactado en nuestro trabajo. Y después al finalizar, bueno, como todo informe, tienen, ¿no?, las firmas y por supuesto los sellos para identificar quiénes son las personas que lo han realizado o a la institución a la que pertenecen. ¿Sí? Esa sería como la estructura que debería tener un informe. ¿Qué tenemos acá? Cuando nosotros vamos a realizar un trabajo de caso o un estudio de caso, que es exactamente lo mismo. Se los coloqué de las dos maneras porque en algunos autores llaman directamente trabajo de casos y van a obviar estudio de casos, ¿sí? Es un sinónimo, es lo mismo, ¿sí? ¿Qué sería esto? ¿No? Nosotros en este caso tenemos que describir un caso concreto, ¿sí? Y acá, fíjense que es muy útil para que nosotros como trabajadores sociales podamos mencionar aspectos totalmente teóricos y nosotros ir mejorando nuestro trabajo, ¿no? Nuestra experiencia, yo digo, ¿sí? Este es uno de los informes que muchas veces más nos cuesta, ¿no? Cuando